Hola, hola. Bueno, hoy es 31 de mayo y continúo con la lectura del libro Adiós a la culpa. Me he tardado mucho en continuar con este proyecto porque pues realmente subir contenido a veces requiere que uno se arregle, que tenga el estado de ánimo, que estén las condiciones dadas dentro de la casa. Y ahora con estos audífonos espero resolver el problema del audio que honestamente no sabía que tenía. Entonces, bueno, vamos a darnos. Ahora viene la segunda parte y dice así la introducción. Voy a tratar de que sean 10 minutos, vamos a ver a cuánto nos da. Las 14 lecciones siguientes muestran distintas formas de poner en práctica los conceptos que hemos visto en la primera parte, en las situaciones que nos encontramos en nuestro día a día. Al final de cada lección encontrarás una serie de pasos que te servirán para integrar la lección del día en tus experiencias cotidianas. Para tu proceso de aprendizaje no es estrictamente necesario que completes todos y cada uno de estos pasos. Como es lógico, algunas de las sugerencias te resultarán más naturales que otras, pero lo importante es que te esfuerces por hacerlo lo mejor que puedas y sobre todo, que no te sientas culpable por lo que no puedas ir percibiendo a medida que vayas progresando. Estas lecciones pueden ayudarnos a comprender que somos responsables de lo que percibimos y experimentamos. Y al reconocer y aceptar esta responsabilidad, recuperamos la libertad de elección. Somos libres para elegir el perdón en lugar de la culpa y la paz en lugar del conflicto. Libres para experimentar el infinito poder del amor mediante la sanación de nuestras relaciones. Uy, no saben cómo me llega esto ahorita en este momento. La culpa exige castigo y ciertamente su exigencia es satisfecha. Voy con la lección 1. Realmente necesito volver a leer esto porque ando en una situación un poco complicada en estos momentos de mi vida. Entonces vámonos. Lección 1. El perdón sana y pone fin al juego de la culpa. Sanar es unir, es volver a estar completo. Por lo tanto, es algo que tiene que ver con la mente, no con el cuerpo. El mayor obstáculo con que nos topamos a la hora de experimentar la paz mental, de ser uno con el amor, es nuestro miedo de Dios. Creemos que estamos separados de Él y eso nos hace sentir culpables y estar constantemente en conflicto o en competición entre nosotros. Este es el trasfondo continuo de todas las dificultades que encontramos, sea cual sea su naturaleza. La sanación es el proceso mediante el que la mente se limpia de los pensamientos negativos de miedo y de culpa. Todos esos juicios condenatorios que nos hacen sentir vulnerables, separados y fragmentados. Por su parte, el perdón es el medio por el que se lleva a cabo dicho proceso. Es lo que le permite a la mente, que en su percepción errónea se ve a sí misma como algo escíndido y separado del resto, volver a estar unificada y completa. Así pues, la verdadera sanación corrige la falsa suposición de nuestra mente de que estamos separados de los demás y restablece nuestro estado mental en el que todas las mentes se funden unas con otras y con Dios mediante el amor. Para alcanzar la sanación resulta esencial que nos recordemos constantemente a nosotros mismos que el único propósito de estar con otra persona es poder experimentar la unión sin juicios ni reproches. No diré nada. La mente sanada. La mente sanada no sabe lo que significa la separación, dado que únicamente contiene los amorosos pensamientos de Dios. Es una mente pacífica y está totalmente desprovista de culpa, dolor y conflicto. Su identidad es la perfecta armonía con la plenitud del amor. No niega el cuerpo, pero lo considera como un vehículo neutral cuya función es comunicar amor sin la interferencia del conflicto. El juego de la culpa. Independientemente de la forma que adopten, todas las interacciones conflictivas que tenemos con los demás son simplemente distintas variaciones del juego de la culpa. Nuestra mente egoica está continuamente dándole vueltas a cuestiones como quién es el culpable, quién es el inocente, con quién estoy seguro y a salvo, o a quién debo temer. La forma en la que juzgamos la culpa está basada en interpretaciones de nuestras experiencias pasadas que volvemos a introducir y a revivir en el presente. El ego se niega a reconocer que todo lo que vemos o escuchamos tiene su origen en nuestro propio interior en forma de pensamientos que surgen en nuestra mente. Puesto que el ego medra en el ataque
se dedica a castigar atacando a quien quiera que perciba como culpable, tanto a los demás como a uno mismo. Cuando comprendemos que la culpa no tiene ningún valor positivo, podemos tomar la decisión de ver únicamente inocencia, igualmente, tanto en los demás como en nosotros mismos. Cuando le decimos adiós a la culpa, podemos empezar a decirle hola al amor. La finalidad del perdón es sanar la mente, no el cuerpo. Una vez que hemos perdonado por completo tanto a la otra persona como a nosotros mismos y por consiguiente somos capaces de dejar a un lado todos los pensamientos de ataque y de culpa, la mente regresa a su estado natural de puro amor. De este modo se elimina la necesidad de sufrir y es muy posible que el cuerpo, para estar en armonía con la mente, permita que desaparezcan también el dolor y la enfermedad. Cuando sentimos dolor, una de las lecciones más difíciles de aprender es que el cuerpo no controla la mente, sino que es la mente la que controla el cuerpo. Esta lección resulta especialmente difícil de aceptar cuando tenemos algún tipo de enfermedad crónica que legitima y justifica la realidad de nuestro dolor. Ay, Dios mío, para quien me conoce sabe el tema de salud que acabo de vivir. En cierta ocasión acepté una invitación para dar una conferencia. Ay, déjenme ver si estoy bien porque... A ver, me regreso. Sí, voy bien. Es que este capítulo, este pedacito se llama La decisión de Mildred. En cierta ocasión acepté una invitación para dar una conferencia como parte de un congreso de 2 días que iba a celebrarse en otro estado. Habíamos acordado que la directora del congreso, una mujer a la que llamaré Mildred, me recogiese en el aeropuerto y me llevase en coche a la sala de conferencias que se encontraba a unas 2 horas de distancia. Sin embargo, cuando llegué, no vi a Mildred por ninguna parte. Mientras estaba ahí de pie esperando y buscándola con la mirada, un hombre se me acercó. Me dijo que era su marido y me explicó que Mildred le había pedido que viniera a buscarme porque llevaba un par de días con muchos dolores debido a un cólico biliar. De hecho, tenía planeado ingresar en el hospital esa misma tarde para operarse y que le extirpasen la vesícula. Dado que aún quedaban varias horas para mi charla, le pregunté al marido si sería posible hacer una visita a Mildred antes de acudir a la conferencia. Cuando entramos en su casa, Mildred nos saludó con un hilillo de voz y nos dijo que estaba esperando a que su médico le llamase para informarle sobre si había una cama libre para ella en el hospital. Era obvio que estaba sufriendo unos dolores muy fuertes, pues estaba pálida y parecía muy angustiada. Tras una breve charla, le sugerí que intentase tener únicamente pensamientos positivos, repitiéndose a sí misma: estoy al inspirar y relajada al expirar, pues con este ejercicio ella misma podía contribuir a afrontar el dolor de una manera más sosegada. Pasamos unos minutos haciendo juntos esta pequeña meditación y Mildred consiguió soltar parte de la tensión que atenazaba su cuerpo. Entonces le pregunté si había observado alguna tensión inusual en su vida antes de que se produjese el ataque. Me contestó que de hecho recientemente había tenido un disgusto bastante grande con su jefe, un médico para el que había trabajado como recepcionista en los últimos 15 años. Me explicó que no hacía mucho le había dado permiso para redecorar la consulta a su gusto, un encargo que ella aceptó de buen agrado. Y añadió que se había sentido especialmente contenta porque así podría tener la oportunidad de quitar los horribles cuadros que la hermana del médico había puesto ahí años atrás. Tanto Mildred como su jefe quedaron encantados con la nueva decoración del espacio, pero poco después de la renovación, la hermana del médico apareció en la consulta y vio que sus cuadros ya no colgaban de las paredes, lo que le molestó enormemente. Se produjo una discusión por esta cuestión y, como era de suponer, el médico se puso de parte de su hermana y le dijo a Mildred que los cuadros tenían que volver a su sitio, algo que ella interpretó como un rechazo personal, por lo que en un arrebato de ofuscación decidió dejar el trabajo. Sin embargo, Mildred no relacionaba conscientemente esta experiencia tan estresante con la aparición del ataque de vesícula. Para ella eran 2 temas totalmente independientes que no guardaban relación alguna. Estaba negando la culpa que sentía por su brote de rabia y no era consciente de que dicha culpa podía estar jugando un papel importante en la necesidad
que sentía de atacarse a sí misma. En lugar de eso, creía que su malestar actual era debido única y exclusivamente a un intenso y fortuito ataque biliar, y que eso era lo único que le estaba impidiendo participar en el congreso que con tanto esmero había preparado, en el que tanto esfuerzo había invertido y al que tantas ganas tenía de asistir. Le sugerí la posibilidad de que modificase su sistema de creencias. En vez de considerar que su anterior jefe la había rechazado y atacado, podía, si así lo decidía, verlo como una persona temerosa y acobardada que, lejos de rechazarla, estaba solicitando su ayuda. También le hice saber que en realidad no tenía que perdonar, sino que bastaba únicamente con que mostrase una cierta disposición a hacerlo, y después su maestro interior, la voz del amor, se encargaría de hacer el resto. Tomé sus manos en las mías y rezamos juntos, pero no le pedí a Dios que eliminase el dolor. En lugar de eso, mi oración fue de agradecimiento por su presencia y por la unión que Mildred y yo estábamos experimentando en ese momento con él. Tras unos 20 minutos de silencio, abrió los ojos y dijo que sentía una gran paz y que el dolor había desaparecido por completo. Poco después sonó el teléfono y Mildred lo cogió. Era el doctor, y lo primero que hizo fue decir que quería hablar con Mildred, pues en un primer momento no había reconocido su voz, que ahora había dejado de ser débil y lastimera y estaba llena de energía y vitalidad. Llamaba para informarle de que ya había una cama libre en el hospital, pero se llevó una gran sorpresa cuando Mildred le informó que ya no sentía el menor dolor y que de hecho se sentía tan bien que no tenía intención de ingresar para operarse. El doctor se mostró conforme con su decisión y le dijo que le avisara si el dolor volvía a aparecer. A decir verdad, Mildred se sentía tan bien que pudo asistir en su totalidad a los 2 días de congreso, y para todos los asistentes se convirtió en un claro ejemplo del poder que la mente tiene sobre el cuerpo. Desde entonces hemos mantenido el contacto por correspondencia y al día de hoy no ha vuelto a tener ningún problema en su vesícula. Recordemos que en el tiempo en que se escribió este libro no existía el internet, por supuesto tampoco los celulares. ¿Cómo consiguió Laura abrir las puertas a la felicidad? El ego es muy hábil a la hora de idear nuevos modos de asegurar su supervivencia. Y uno de los factores esenciales para dicha subsistencia es el miedo, ya que sin él el ego dejaría de existir. El miedo siempre está basado en la creencia de que estamos siendo atacados, y lo que el ego nos aconseja en esas circunstancias es que tengamos miedo, que nos mostremos a la defensiva y que pasemos al ataque. La carta de Laura nos recuerda que en realidad la razón por la que nos sentimos molestos o angustiados nunca es la que pensamos, y que la sanación de nuestras relaciones depende de nuestra propia capacidad para perdonar y para deshacernos de la culpa. Aquí voy con la carta. Querido doctor Jampolsky, siempre he tenido un gran interés por todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Nací y me crié en un ambiente judío, pero esto no ha impedido que siempre me mostrase igualmente abierta y receptiva para abrazar con pasión cualquier vehículo espiritual que pudiera ofrecerme el nirvana. En marzo de 1981, cuando llevaba ya 18 meses separada de mi marido, con quien me había casado 15 años atrás, una relación que finalmente terminaría en divorcio, me enteré de que mi madre tenía cáncer de estómago y necesitaba ser intervenida quirúrgicamente de forma inmediata. Así que cogí un avión y me fui a Florida para estar con ella. Ya llevo 14 minutos. Bueno, pónganle pausa cuando ya se cansen de escucharme. Por aquel entonces mantenía una relación sentimental con un hombre que, si bien era maravillosa en muchos aspectos, me resultaba bastante destructiva en los concerniente a mi propio desarrollo y mi sentido de ser. Creo que esto me angustiaba más incluso que la posibilidad de perder a mi madre, a la que amaba y necesitaba desesperadamente. Para que se haga una idea de hasta qué punto me sentía angustiada, le diré que tenía sueños en los que mi exmarido, mi amante y mi terapeuta me sujetaban y me levantaban en alto para que Jesús, que alargaba su brazo e intentaba tocarme con la punta de sus dedos, pudiese alcanzarme, aunque no lo conseguía. Yo no hacía más que resistirme. No estaba preparada para dejarme llevar, pero sentía que todo el mundo deseaba que lo estuviese.
Estaba agobiada, me sentía deprimida, aplastada, me estaba destruyendo a mí misma. En realidad lo que estaba haciendo era resistirme a la muerte. Acudí a mi terapeuta, pero en su afán de ayudarme no hacía más que repetirme que por supuesto que debería estar molesta y irritada por el modo en que todos me estaban tratando. Cogí el coche y me fui a un lago, el único lugar apacible que conocía. En sus aguas comencé a limpiarme de todo, primero el cuerpo, luego la mente, hasta que todo volvió a estar iluminado. Empecé a perdonar, a soltarlo todo, y en ese momento comprendí el verdadero significado de la palabra bautismo, el auténtico mensaje de la celebración judía del Yom Kippur. Dios me estaba perdonando, y por mi parte lo único que tenía que hacer era perdonar a todos los demás. Así lo hice. Perdoné a mi marido, perdoné a mi amante, si bien él se mostró algo incrédulo cuando le conté todo esto. Sin embargo, en ese momento no me importó que no me creyese, pues yo sí que creía en ello. Era algo que sabía por mí misma. Yo era luz, estaba limpia, había vuelto a nacer, estaba en paz, me sentía feliz. Usted me enseñó el modo de llegar al perdón. Me recordó que cuando alguien me ataca, en realidad no soy yo la que está siendo atacada, sino ellos mismos, sus miedos, su culpabilizar, su propia percepción de debilidad. Esto me ha enseñado a amarlos incluso más, pues me ha hecho comprender que necesitan más amor del que creía. Cuanto más ataca a una persona, más amor necesita, y mayor es el esfuerzo que creo que he de hacer para llegar a ella e intentar consolarla. Aún los amo a los dos, puedo sentir su dolor, a veces puedo ayudarlos, otras no, pero ahora ya no me siento en absoluto amenazada por ellos. 2 años más tarde mi novio se acercó a mí y me dijo que por fin estaba empezando a comprender que ciertamente lo había perdonado, pero que en 1981 no fue capaz de hacerlo, porque no estaba preparado para perdonarse a sí mismo. Ahora que finalmente lo estaba, pudo también aceptar mi amor y mi perdón incondicional. Muchísimas gracias por ayudarme a descorrer el cerrojo de esta puerta. Nota del autor. Laura también me contó que tan solo unas horas después de su experiencia de renacimiento conoció a un hombre con el que acabaría casándose 2 años después. Posteriormente, considerando lo ocurrido en retrospectiva, añadió: ahora sé lo que pasó. Me estaba preparando para recibir un regalo de Dios. Tenía que poner fin a mi antigua vida, hacer las paces con todos, con los demás, conmigo misma, con Dios, para así poder estar lista para recibir mi regalo. El perdón sana y pone fin al juego de la culpa. El mundo que veo a través de los ojos de la culpa y del rencor es ciertamente amenazador. Sin embargo, existe otro modo de percibir este mismo mundo. Siempre puedo tomar la decisión de ver a las personas y las cosas de mi día a día como si las estuviese contemplando por primera vez. Sin la culpa y el rencor provenientes del pasado, puedo experimentar la belleza, la alegría y la felicidad que constantemente me rodean y que están presentes en todos aquellos que forman parte de mi vida. Ahora vienen los pasos para integrar la lección de hoy en nuestra experiencia cotidiana. 1. Vamos juntos, porque yo creo que tantas cosas que me están pasando tienen que ver obviamente con el perdón. No sé que no he perdonado, vamos a descubrirlo, porque la vida me dice que no he perdonado. No todo lo que yo pensaba. 1. Piensa en alguien con quien estés jugando el juego de la culpa. Comprométete a perdonar a esa persona por lo que sea que pienses que te ha hecho, al mismo tiempo que te repites mentalmente a ti mismo: el perdón sana y pone fin al juego de la culpa. 2. Ahora piensa en alguien a quien aún no hayas perdonado y dile, si es posible en persona y si no mentalmente: por favor, ayúdame a liberarme del pasado y vuelve a ser uno conmigo, como mi hermana o hermano en el amor. 3. Piensa en alguna meta específica que puedas compartir con otra persona en el día de hoy, y cuando estés tratando de alcanzarla, concéntrate en al menos 2 formas o modos en los que puedas extender tu amor y tu paz a la otra persona. 4. Comprométete firmemente a sentirte unido de verdad a otra persona, tu pareja, tus hijos, tus padres, un amigo, un compañero de trabajo, etc.
y mantén tu atención puesta en dicho compromiso para que no se desvanezca. 5. A lo largo del día, en los momentos en los que experimentes miedo o pensamientos de rencor, o cuando tengas sentimientos de culpa o culpabilices a los demás, repítete a ti mismo: en este instante te libero a ti, especifica el nombre, y a mí mismo de toda culpa y de todo rencor. Juntos podemos avanzar hacia un mundo sano, hacia un mundo despojado de la enfermedad de la culpa. Qué fuerte. Vamos a ver si se acabó y podamos terminar. Sí. Y al pie o al final dice: la ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable. Bueno, logré 20 minutos. Voy a parar y continúo con el que sigue.